Era la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. Felicidades en el año 2024. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, segunda semana del Salterio, del tiempo de la Navidad. Celebra hoy nuestra Iglesia Católica la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. En Navidad y Año Nuevo, gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. ABA Comunicaciones les invita a unirse a la Santa Eucaristía ofrecida por las intenciones de tantos amigos de Colombia y del exterior, en gratitud por su adhesión a nuestros programas. El Santísimo Nombre de Jesús. Augusto, Jesucristo es Dios. El Dios hecho hombre se llama Jesús, pero es Dios. ¿Y quién le puso el nombre pues a Dios? ¿Quién fue? Muy bien. Probablemente esto que voy a decir a muchos los va a escandalizar. Dios no tiene ningún nombre. Es innombrable. El nombre, la osadía humana, le colocó nombre. Hace poco llegó a mi casa una visita muy querida, unas señoras con su bata larga, muy cultas, y saludaron. Nos dicen que usted es un maestro de la música muy famoso, pero venimos a traerle un mensaje muy lindo. ¿Usted sabe cómo se llama Dios? Y yo, ¿cómo? Jehová. Y le dije, ay, me perdonan señoras, pero en antioqueño mi abuelita me enseñó a decir que, ¿sabe cómo se responde? Ahí amanece y no lo prueba. Miren, la palabra Jehová es un invento. ¡Qué antioqueñada!
es un invento muy lindo y Erasmo de Rotterdam se le ocurrió al tetragrama sagrado, que no lo pronuncia nadie, los judíos no lo podían pronunciar, es que es impronunciable. Y en lugar de decirle o de darle nombre al Señor, lo llaman mi Señor, en hebreo Adonai. De todas formas, la palabra Jehová le pusieron vocales a un dialecto o a un idioma que no tiene vocales. Entonces, en el tetragrama, si le colocamos vocales, nos da la palabra Jehová. Pero no vamos a entrar a controversias porque es una lástima que las cosas de Dios, en lugar de unirnos, a veces parece que en doctrina o en filosofía nos dividen. Y Dios fue a unirnos. Y Él nos dice que sean uno como el Padre y yo somos uno. Para Dios lo importante es la unidad, uno y trino. Entonces, con este precedente que el nombre, la palabra Adán, Adamá, de la tierra, del humus de la tierra, la función de Adán era ponerle nombre a todo. Y cuando decimos que los únicos que tenemos nombre somos los seres humanos, entonces me dirán, pero mi perrito se llama Leonardo. Tú le pusiste el nombre de Leonardo, porque yo no he visto en ninguna pila bautismal que el padre a una cucaracha por ahí la llame Rita o a la serpiente Margarita como una telenovela. No, son nombres que los humanos le colocamos. A los árboles les damos un nombre, una ceiba, y al león, él es un león y el tigre, pero en una serie de fantasía yo le pongo al león el nombre de Leonardo, está bien. Y a veces somos irreverentes al ponerle animales nombres de personas. Sí, y Mateo, sí, Lucas, Juan, pues menos mal que no he visto ningún perrito que lo llamen Jesucristo, pero la osadía humana a cualquier perrito. Pues yo tengo una sobrina que en honor a mi papá, como es tan bravo el perrito, lo puso Martín Emilio Bustamante. Bueno, y así se llama. Y cuando uno le dice Martín, no contesta, pero le dice Martín Emilio Bustamante, y mismo el perrito, pues sí, contesta. ¿Cómo contesta? Mueve la cola y viene y hace caso. Bueno, el nombre identifica la persona. Augusto, pero realmente antes de esto que nos vas a decir, el nombre de personas o de cosas viene de otra persona que tomó la determinación, usted se va a llamar así. Bueno, entonces la osadía humana, mencionaste la palabra osadía, no le puso un nombre a Dios, pero en el subconsciente salió con el nombre de Dios como si una persona, como si Dios hubiera dicho, a ver, póngame un nombre que no sé cómo me puedo llamar. ¿Cómo voy a llamar? Es decir, ¿quién le va a poner nombre a Dios? Y Dios es en español. En latín es Deus y en hebreo es Yahvé o Elohim. Moisés, ¿quién eres? Soy el que soy. Y prácticamente el Dios de tus padres. Sí. El Dios de tu historia, de la historia de la humanidad. Nosotros lo llamamos Dios por atribución, que sabemos que es un ser infinito, omnipotente, omnisciente, todo, pero no que sea el nombre de él. De todas formas, ante el nombre de Jesús, dice la Escritura, cielo y tierra y los abismos se postrarán. Y el nombre de Jesús, vamos a hablar de la historia humana. ¿Y por qué humana? Porque Jesús es el Dios de la historia. El Verbo eterno encarnado comienza su historia con el sí de una humana, María. Entonces vamos a hacer esa reflexión de altísima profundidad teológica. Y está bueno que nos aclares eso, Augusto, porque Jesús, hombre, se metió a la historia, porque Dios no está en la historia. Y le cuento, una de las pruebas de que Jesús es verdadero hombre es que tiene nombre. Perfecto. Muy bien. La historia humana de Jesús comienza con María, una humana como nosotros.
pero escogida ab eterno por Dios para ser la madre del Hijo del Altísimo. O sea, siendo como nosotros, es infinitamente superior a nosotros. Porque la única criatura que ostenta el título de ser la madre de Dios es María, que el ángel en el anuncio, con el saludo del mismo Dios a través del ángel, la llama gratia plena, Dominus tecum. Claro, Augusto, que usted emplea el término infinitamente aplicado a María, es porque la santidad de María fue la santidad total a la que un ser humano puede llegar, y que ningún humano llegará a la santidad de María, en ese sentido de infinitud del concepto santidad. Porque el concepto infinito también es invento del hombre. Perfecto. Nosotros ni siquiera sabemos la dimensión de lo infinito ni de la eternidad. Nosotros la mencionamos, pero no tenemos idea de su significado. Nada. Además, ni siquiera el ser humano, con la presunción de su inteligencia, porque eso somos unos presumidos, el ser humano no descubrió el que hubiese una Trinidad. Cristo lo reveló. Por eso sabemos de la Trinidad. ¿O fue la NASA la que descubrió la Trinidad? Muy bien. Y cuando hablamos la perfección de Dios, que es perfecto, también estamos diciendo algo imperfecto, porque el atributo de perfección es invento humano. Y es mejor decir verdadero Dios que decir perfecto Dios. Muy bien. Qué bien. La historia humana de Jesús comienza con María. María es un nuevo comienzo. Su hijo no proviene de ningún hombre, sino que es una nueva creación. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, proviene del cielo, es decir, del Padre. Solo Dios es su Padre. La palabra Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros en Juan 1:14. Jesús viene de Dios. Él es Dios con nosotros. Por lo tanto, creer en Jesús es entrar en la fe y por la fe en el origen personal y nuevo de Jesús. Al decir personal, una persona se conoce por el nombre. Un nombre que es dado por el mismo Dios en el anuncio del ángel. Porque el tema es el dulcísimo nombre de Jesús. Por Cristo, que tampoco es el nombre de Jesús. Cristo es, llamemos como un atributo. La palabra Claro. Cristo en griego es lo mismo que Mesías en hebreo. Y es lo mismo que ungido en español. Y la palabra ungido, de ahí viene ungüento. ¿Es untado de qué? De humanidad. ¿Y quién le dio esa humanidad? Un cuerpo humano, la Santísima Virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por eso Jesucristo no es el nombre, sino la frase se compone del nombre y del atributo. Y del atributo. Con el saludo del ángel a María comienza el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento de Jesús no se hablaba. Moisés, el gran, llamemos la figura más portentosa del Antiguo Testamento, ya él mismo lo prefigura cuando dice, delante de mí vendrá uno superior. Yo los libero del yugo de la esclavitud de Egipto, pero vendrá uno que va a ser el libertador definitivo. Así como en San Juan Bautista le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? No, delante de mí viene uno que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Y yo bautizo en agua, él bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Bien. El alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. La profecía de Sofonías 3:14-17 nos da un significado que el verbo se hace
carne, es un factum est, o sea, es un hecho, es un acontecimiento. Concebirás en tu vientre, lo dice Lucas en 1:31. Entonces María se convierte en la nueva arca de la alianza. Y por eso el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios y le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva. Es decir, el cielo le dio el nombre a Jesús, no ninguna pila bautismal, ni ningún notario, ni ningún padrino. Muy bien. La revelación del nombre de Dios, iniciado en la zarza ardiente en el Sinaí, es llevada a su cumplimiento en Jesús. Por eso, ese nombre que había quedado incompleto en la zarza, inicia su cumplimiento perfecto solo en Jesús. En Juan 17:26. Entonces, los sueños secretos y confusos de la humanidad se han hecho realidad. Por eso, Lucas nos ofrece una detallada y cuidadosa datación del momento histórico, el 15º año de Tiberio, un dato histórico en el tiempo. Lucas 3:1. El Logos eterno se ha hecho hombre. La palabra logos en griego significa el verbo, discurso, tratado, trabajo, pero escrito por un hebreo, en el caso de Juan, es, al hablar de la palabra de Dios, es con mentalidad hebrea, que en hebreo se dice es davar, que tiene otro significado al logos griego y al verbum dei latino. Mateo y Lucas nos confirman el nacimiento de Jesús en Belén. En Jesucristo, Dios ha visitado a su pueblo. Continuemos entonces. La importancia del nombre de Jesús. Ese nombre que sale del tetragrama sagrado. Orlando, ¿le puedes explicar a nuestra audiencia queridísima cuál es el tetragrama sagrado en la Sagrada Escritura? No, solo sabemos tetragrama, que es del griego, que significa 4 letras. Sí, 4 letras, 4 elementos. Si lo vemos, muchas veces vemos la Y con la que escribimos Yahvé, la H, la W y luego la H. Impronunciable. Impronunciable. El nombre misterioso del Oreb, y se complementa o se completa este nombre que era impronunciable cuando el ángel le dice, le pondrás por nombre Jesús, tanto a María como en sueños a José. Claro, claro. Y Jesús en hebreo, en arameo se dice Yeshua, Yoshua, y la traducción es Yahvé salva. Por eso José entiende que ese niño que el ángel le dice, no temas, recíbela en tu casa, porque la criatura que está en el vientre de María es fruto del Espíritu Santo. Y le pondrás por nombre Yeshua, que significa Salvador de quién? Del pecado del hombre. José entiende, solo puede salvar del pecado quien sea Dios. Es un argumento de altísima connotación teológica. José era un conocedor, como María, de la Sagrada Escritura, claro, del Antiguo Testamento, porque hebreo que se respete tiene que conocer a las buenas o a las malas. Las escuelas rabínicas a los niños de memoria les hacían repetir la Torá, el Pentateuco, que son 5 libros. Yo creo que ahora, después de San Antonio, que se dice que cuando un convento o el convento donde estaba se quemó, decían no,
eso es lo de menos, si se quema el convento, pero a San Antonio hay que protegerlo. ¿Y por qué? Porque San Antonio se sabe de memoria la Sagrada Escritura. Entonces yo creo que en este momento nadie se sabe de memoria la Sagrada Escritura. No sabemos unos versículos o unas frasecitas con las que algunas personas embolatan a las personas que se dejan embolatar. Sí, es que el versículo tal, es que en Mateo tal, en tal cosa. No sabemos unos versículos, pero de memoria yo creo que ya en este momento nadie puede darse ese lujo. Y son textos sacados del contexto. Y cuando un texto se saca del contexto se convierte en un pretexto. Esto es muy grave lo que has dicho, Augusto, porque la Sagrada Escritura no es un libro de matemáticas, no es una nomenclatura, no son pensamientos que se tengan necesariamente que tomar a la letra. Si tu ojo peca, sácatelo. Sería un pecado sacarse un ojo, pero lo dice la Biblia. Entonces no es el texto lo que debe interpretarse, es el sentido del texto. Se lo decimos con caridad porque muchos andan con la Biblia predicando versículos. Muy bien. Retomamos la idea, el argumento, el énfasis teológico para demostrar la importancia de el nombre dulcísimo de Jesús. Y digo dulcísimo. De niños, si hay algo que nos queda en la memoria, es el dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Si ahora ya mayores retomáramos lo que aprendimos de niño, yo creo que muchas dificultades que mantenemos ahora ya como adultos se resolverían. Por algo, el mismo Dios dice en Jesús, si nos volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Sobre todo hablando de la inocencia, hombre. Es que, mire... Que la inocencia no es el desconocimiento de la verdad. Mire este pensamiento de Benedicto, Joseph Ratzinger. Dios en Jesús se hizo niño y lo llamó, ¿cierto? Jesús. Porque el que lo bautizó, digamos, hablando, la pila bautismal fue allá cuando el ángel le dice a María. La pila fue el vientre de María. El vientre de María. Claro. Dios en Jesús se hizo niño. Significa que depende, se necesita, que se remite uno a otro. No solo procede de Dios, sino de otro ser humano, gestado en el seno de una mujer de la que ha recibido su carne, su sangre, su latido, su habla, su temperamento. Se dice que Jesús era templadito. Y parece que la Santísima Virgen María y San José no eran así, pues, como tan... No, eran la dulzura y eran la bondad, pero para encargarse de semejante papel no era una parejita de bobitos. No podían conceder situaciones que no fueran justas. Pero claro, es que María es perfecta y José es perfecto. Entonces, mire qué pensamiento tan lindo. Dios en Jesús se hizo niño. Es la ternura de Dios. Es el estilo de Dios. Si no hubiese sido así, Augusto, no se pudiera decir en frases del mismo Jesús, si no os hacéis como niños. Porque si él no hubiera sido un niño, esa frase no tendría sentido. Sí, porque el niño depende del papá, de la mamá. Y por eso es cuando él dice, no podemos escandalizar a un niño, no solamente en el aspecto del niño como bebé o como niño, sino a la persona, la humildad de la persona. Claro. No tanto es escandalizar a un muchacho. Ahora, en esta época, un niño de 8 años
nos escandaliza a los mayores. Así es, así Entonces, la referencia es al humilde, en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Mire, el pobre de espíritu es el que toda su riqueza la tiene en Dios. Entonces, escandalizar al que tiene por centro de su vida a Dios, ese es el pecado prácticamente imperdonable. Entonces, cuando nosotros, con la prepotencia, con la sabiduría, con el conocimiento, hasta a una persona la ponemos a tambalear en la fe, porque con el conocimiento que tenemos, ahí estamos atacando la infancia maravillosa de la fe. La fe no se puede quedar de niño, tiene que madurar, pero la fe madura no en el concepto de conocimiento, sino madura en el tener como centro de la vida al mismo Dios. Claro, pues el conocimiento ha hecho perder la fe a muchos. Por eso la revelación del nombre de Dios iniciada en la zarza es llevada a su plenitud en Jesús. Repetimos, nos lo dice Juan 17, 26. El ángel le dice a María, su reino no tendrá fin. Recuerden que Jesús, ya hombre, le contesta a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque el reinado de Jesús es el reinado de la misericordia, del perdón, de la ternura y de la dependencia de Dios. Dependemos totalmente de Dios. Por eso, llamar a Jesús para que venga y acuda en nuestra ayuda, estamos llamando al mismo Dios, porque Dios, en la forma de un niño que lo llamó Jesús, se presentó a la humanidad. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Tenemos en ABA Comunicaciones una serie de esculturas pequeñas de todos los santos de nuestra devoción. San Francisco, San Jerónimo, San Antonio, en fin, San Roque, San Isidro Labrador. Muchos bulticos de santos. Esa simpatía que tenemos los católicos por las imágenes, que son verdadero lenguaje para leer las virtudes, los santos, las imágenes. La imagen vale más que 1000 palabras, dice el adagio. Entonces, con muchísimo cariño, también es un regalo que podemos escoger para nuestras amistades. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.